Economía. Tal vez solo lo conozcamos como cifras, sencillamente monedas, números y ya. Pero es algo que nos conecta a todos. Tal vez por las compras por internet, porque la moneda haya circulado del otro lado, que el producto esté al otro lado del mundo, haya sido producido. Pero esto se remonta desde que hemos aparecido en la Tierra, ya apareciendo primero con el trueque. Bueno, hoy profundizaremos este tema de la economía. Empecemos. Buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre la definición de la economía. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia, por ejemplo, los recursos. Pueden ser naturales, minerales, entre otros. También estudia la producción, por ejemplo, de alimentos de un país, de un lugar, y su distribución de estos mismos. También estudia el consumo de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. También se podría decir que la economía estudia cómo se organizan las personas o una sociedad para distribuir sus recursos y de acuerdo a eso cómo sobreviven, cómo prosperan y cómo funcionan. Entonces, la economía podría definirse como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para crear sus recursos o sus fuentes para que puedan existir, para sobrevivir. Origen. Origen de la economía. La economía es tan antigua como el ser humano. Antes no había un sistema monetario, así que se utilizaba el trueque. Este trataba de dar trabajos o cosas por necesidad. Aquí entran en nuestro querido país Bolivia, la economía de las tierras bajas, tiwanacotas, incas y aymaras. Tierras bajas son las tribus que solían estar en la zona semiárida del Chaco de Bolivia y la zona amazónica en donde es Santa Cruz, Potosí y Beni. De estos, su economía se basaba en la pesca, caza, agricultura y recolección de alimentos. Tiwanacotas. Este era un imperio gigantesco que era del 1580 a.C. al 1200 después de Cristo. Aquí ellos en tres periodos mejoraron su economía. Vivieron en el lago Titicaca, lo cual les facilitó la agricultura. Luego expandió su economía a través de los mercaderes y después usaron el cobre. Aymaras fueron después de los tiwanacotas. Se basaban en la ganadería y la agricultura. En la ganadería usaban la vicuña, alpaca, llama y guanaco, los cuales les daban su alimento de carne y entre otras necesidades como ropa. Y en agricultura tenían la papa, quinoa, maíz, ají y otros. Incas. Era el imperio más grande de Sudamérica. Su economía se dividía en la ganadería de los camélidos, los cuales proveían casi todo para los incas. Eso quiere decir que proveían su alimento, lo cual a veces lo guardaban en charque para que se pudiera comer después. También guardaban su medicamento, les servía como transporte. Los camélidos que eran de la ganadería de los incas eran el guanaco, la vicuña, la alpaca y la llama. La agricultura era la papa y el maíz. Volviendo al origen general de la economía, se fue investigando desde Grecia. Platón lo dividió en dos administraciones domésticas y comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico. En esos tiempos, la economía de algunos imperios venía de los esclavos, como el de Roma. La economía era de lo que los esclavos trabajaban. Después de la caída de Roma, todos los campesinos se protegieron de los saqueadores. Cada señor feudal protegía a una cantidad de personas a cambio
Estos les daban el diezmo, la 10ª parte de su cosecha. Los intereses eran considerados como blasfemia o insulto para una persona. Pero después, para la época de Adam de Smith, ya existía la moneda, y en esa época el préstamo era como un riesgo y el interés era como el pago de ello. Ya existía la moneda y surgieron las clases sociales. Las corrientes económicas como el capitalismo pensaban que los recursos eran ilimitados, pero esto se demostró que estaba mal, ya que se demostró en la escasez de 1973 de petróleo. En la actualidad necesitamos ya no malgastar nuestros recursos, sino reciclarlos y explotarlos al máximo. Pero aparte de estas corrientes económicas que la corriente económica que se acaba de decir, también existían otras que aparecieron con el tiempo. También aparecieron el liberalismo, el neoliberalismo. El liberalismo se apareció para la época de los libertadores, los cuales proponían que se podía, quiero decir, el contra de la colonización. El neoliberalismo también no es lo contrario al decir de lo que es el liberalismo, pero el neoliberalismo está a favor de los ricos, de los que tienen plata, ya que a ellos se les atribuye más dinero. El liberalismo está a favor del divorcio en sí, en todas las reglas católicas que han puesto los españoles. Campos de la economía. ¿En qué campos se estudia la economía? Una pregunta. Bueno, la economía se divide en dos grandes categorías. 1. Microeconomía y 2. Macroeconomía. La microeconomía se enfoca más que todo en estudiar las decisiones de los consumidores y los productores. Entonces, esto quiere decir que también se enfoca en las personas, los hogares, los negocios y organizaciones. También la microeconomía estudia la manera en que las personas se intercambian entre sí cuando los precios son afectados por la oferta y la demanda. Entonces, esta microeconomía estudia la economía de un solo lugar, podría decirse de un país. Ahora, la segunda, macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía a nivel mundial. Esto incluiría como regiones geográficas, como países, continentes y el mundo en general. Bueno, los temas estudiados por la macroeconomía incluyen las políticas fiscales y monetarias de un gobierno, las tasas de empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la PIB, y los ciclos de negocio que resultan en la expansión de los mismos. Podemos ver aquí que el empleo en un país es muy importante. Y bueno, entonces se dice que cada país siempre da un informe de cómo está el estado de empleo dentro de su territorio. Y generalmente, cuando la tasa de desempleo es menor, entonces se puede decir que ese país es próspero en términos económicos. Filosofía de la economía. ¿Qué es lo que hace la filosofía de la economía? Pues esta trata de conseguir respuestas a todos los problemas de la economía, conflictos, necesidades, relaciones y muchas cosas más como creación y su desenvolvimiento.
Todo esto sobre la economía y eso trata de estudiar eso es lo que hace la filosofía. Trata de encontrar respuestas a todos estos mencionados. Y esta se divide en tres partes. La primera es la epistemología económica. Esta parte es la que estudia principios, fundamentos, extensión y conocimientos humanos ante la economía o sobre la economía. 2. La metodología es la que estudia cómo está organizada la sociedad y cómo funciona en torno a su movimiento económico. Y 3. La ontología. Esta es la que estudia principalmente el problema económico, la escasez de recursos. Y esta trata de optimizar los recursos disponibles para así cumplir su función sin corrupción y sin problemas. Estos son los tres pilares que componen la filosofía de la economía. Economía mundial. La economía mundial, también llamada internacional, es una rama de la economía macroeconómica, como mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que hace esta? Esta aborda todas las acciones económicas que mantiene un país con el resto de los países, que pueden ser de diferente naturaleza, tales como comercial, financiera, turística y tecnológica. La economía de cada país se vincula con el resto de los países a través del comercio internacional, que consiste en la compra y venta de productos y de servicios que efectúan en el exterior. Y la economía mundial resalta países con una economía superior y países con una economía inferior y algunos continentes. Podemos ver aquí la Unión Europea, el bloque asiático y el NAFTA, los cuales tienen una economía superior, y lugares, países, continentes que tienen una economía inferior estaría América Latina y el África. Economía nacional. Para hablar sobre la economía de nuestro país, nos referiremos directamente a las actividades económicas que hacemos en nuestro país, cómo es que progresamos. Actividades económicas en Bolivia. En las actividades económicas nos concentraremos en nuestro país, Bolivia. Este se divide en sectores. Sector primario es lo sacado directamente de la naturaleza, sin procesar. Las 5 principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, pesca, minería y la explotación forestal. En Bolivia vivimos de este sector, ya que lo nuestro es los recursos naturales. Este da más empleo, ya que necesita más mano de obra. En Bolivia se usa aún la agricultura tradicional. Aquí destacan los departamentos con más humedad: Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz. En La Paz me refiero a los yungas, aunque también vendemos productos del altiplano al exterior, como la quinoa, el cual vendemos a China. Somos el segundo productor de quinoa en el mundo después de Perú. La ganadería en Bolivia es importante, ya que también da trabajo. Además, es la actividad que da alimentos, materia prima, entre otros. Aquí en el altiplano, sus animales originales son los camélidos, la vicuña, la llama, la alpaca y el guanaco. Pero con la llegada de los españoles, los demás fueron traídos, como la vaca, la gallina, entre otros. Uno de los departamentos que se basa más que se tiene más ganadería es en Beni, ya que ahí las buenas condiciones son para estas actividades. La pesca.
Aquí se puede hacer de dos maneras, que son la natural y la artificial. La natural, aquí tenemos el lago Titicaca, en donde hay criaderos de pescados. Y el artificial es piscinas artificiales, las cuales son para la cría de peces. Este es un poco más usado que el otro, ya que es más fácil y es mejor porque también ya tenemos el control de los animales. La minería es la segunda actividad de nosotros, de Bolivia. Tiene gran producción de hidrocarburos en Tarija y en Santa Cruz, y este lo exportamos a la Argentina. En la minería, el estaño, el litio, que tenemos en grande en Salar de Uyuni. Y al hablar de plata, se encuentra el zinc, el cobre y el oro. Los anteriores que acabo de decir, estos son los minerales que nosotros tenemos, los cuales también un departamento que se destaca mucho es Potosí. La explotación forestal. Aquí es más que todo, aquí más que todo podemos decir que se trata de la expansión de la agricultura. Es por la razón que se tala los bosques. Y la que se puede obtener con ella es una de las razones por las cuales usamos los bosques como algo que podemos ganar, como la madera e incluso el caucho. En toda nuestra región hay bosques, en La Paz, Santa Cruz, Beni, en todos. Secundarias. El sector secundario es el proceso que se da a un producto natural y le da una nueva vida procesada. En Bolivia se destacan las pequeñas y medianas empresas, las cuales hacen productos procesados, como el ceibo, que muchos habrán oído en nuestro país, es un chocolate que se exporta. Terciarias o sector terciario. Son las actividades que se tratan de servicios. Aquí puede estar un banco, comunicadores de TV, turismo, entre otros. Aquí nos destacamos por el turismo, ya que nosotros tenemos actividades en todo nuestro país para los turistas. Aquí también hay paisajes que pueden disfrutar. Aquí también influyen los anteriores sectores, como el sector del secundario, el cual hay el ceibo, y tal vez se puede decir que incluso es por eso que lo pueden venir a probar nuestras deliciosas comidas que nosotros producimos aquí en Bolivia. Y para que los que vengan visiten nuestro país y den alto nuestro nombre. Economía en los departamentos de Bolivia. Santa Cruz. Santa Cruz es el país donde actualmente es el departamento más rico de Bolivia. Y su economía de este departamento se basa en la ganadería. La cría, por ejemplo, de vacas, de terneros. Y bueno, se reveló de que Santa Cruz concentra el 43.3% del total del ganado bovino a escala nacional. Y bueno, en los 9 departamentos hay crianza de bovinos, pero Santa Cruz y Beni son los mayores productores. Y la actividad pecuaria o ganadera está concentrada en Pailón, el norte integrado, Cordillera, Pantanal y la Chiquitanía. Bueno, esta venta de ganado pasa por 3 etapas. Primero es la cría. Es donde esperan a que las crías del animal nazcan para después pasar a la etapa de la recría, donde las crías las venden a personas en las cuales las van a vender, pero para venderlas se pasa a la otra etapa, que sería el engorde. Las alimentan en confinamiento para después subastarlos en centros de remate. Y este departamento de Santa Cruz importa su carne a los diferentes puntos de nuestro país boliviano para nuestra alimentación. Tarija es el departamento donde su economía se basa en la producción de vinos. Bueno,
gracias a la viña, por su producción de viñas, de uvas, las cuales las procesan para llegar a que sean vino. Se dieron los datos de que en estos últimos meses las bodegas de Tarija han dado saltos adelante en su calidad y en la especialización de sus productos, en una apuesta ya decidida por los productos de alto rango frente a una producción masiva. También ha habido noticias sobre nuevos mercados de exportación, incluso con anuncios relativos al mercado chino, que sí demanda mayores volúmenes. En Tarija también se produce lo que es el Singani. Y se podría decir que Tarija, su economía de este departamento se basa en los vinos. La Paz. El departamento de La Paz, su economía se basa mayormente en la agricultura. Bueno, en este país también se domestica, y las llamas y las alpacas. Bueno, en aquí se desarrolla el comercio informal. ¿Y qué es lo que cultiva La Paz? Bueno, como es un lugar frío, altiplánico, produce papa en grandes cantidades, como también quinoa, oca, habas, cañagua, arveja, cebada, pastos cultivados y avena entre los principales. En la zona de los valles, porque también nuestra querida La Paz tiene una zona de clima cálido, donde hay una variedad de frutas, como la uva, el durazno, el ciruelo, etcétera, y hortalizas y legumbres. Y en la zona de los Chungas de nuestra La Paz provee de cítricos, café, maní, yuca, maíz, coca y otras frutas típicas de la región. Y también tiene una gran variedad de árboles de finas maderas que exporta, como la mara o caoba, sangre de toro, moradillo, laurel, etc. Potosí. Potosí era el departamento más rico de Bolivia en la época de la colonia, gracias a su Cerro Rico, que contenía bastantes minerales como el oro, la plata y el estaño. Y esta ciudad prosperó gracias a su minería. Pero actualmente esta está casi agotada por la explotación masiva de sus recursos. Bueno, actualmente la minería ha incrementado su valor de exportaciones en un 126%, con un leve incremento de su tonelaje. Y Potosí es uno de los mayores exportadores de estaño y de plata. Y debido a la explotación de estos minerales se construyó la Casa de la Moneda. En estos ambientes se realizaba el proceso de convertir la plata en monedas. Y hoy en día la Casa de la Moneda es un lugar turístico, es un museo. Y al ir a este museo se puede apreciar en los ambientes cómo ha sido el proceso, los ambientes en los cuales se puede ver el proceso de cómo se convertían los minerales en monedas y el trabajo que realizaban los esclavos al hacerlo en esas épocas, convirtiéndose así en uno de los mejores museos que hay en Bolivia. Es por esto que también Potosí se basa en el turismo, porque hay tantas personas que quieren conocer estos lugares tan grandiosos que van a visitarlos. Pando. La economía del departamento de Pando ha dependido desde el pasado de gran parte de la recolección de castañas, las cuales la vende al Brasil, nuez o almendra. Se llama en ese lugar, en Brasil, de la extracción de goma,
que se mantiene aún como actividad económica para los de población con escasos recursos. De la ganadería según la INE, el cual significa Instituto Nacional de Estadística. Actualmente, Pando depende más de la minería, del oro y de la producción de almendras. Como repito, los cuales lo vende al Brasil. Se ha establecido la presencia de oro, litio, cinabrio y leminita, bauxita, columbita, piedras preciosas y semipreciosas, que son exportadas a Brasil. Los principales productos exportados en 2013 fueron la castaña, maderas y manufacturas de madera y oro metálico. Por las características del clima y el suelo de zona tropical, cuenta con cultivos de maíz, cacao, yuca, mandioca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas. La ganadería es otra actividad importante. En cuanto a la pesca, se han encontrado el pacú, surubí, dorado, palometa, sábalo, bagre y blanquillo, que sirve como alimento para las familias. Con el crecimiento de centros urbanos, gran parte de la llegada de los migrantes, sobre todo del occidente del país, se han incrementado el comercio de venta de ropa, electrodomésticos, juguetes y otros productos que tienen bajos precios. Ahora un poquito profundizaremos sobre la castaña o almendra en Brasil. Según un reporte de ventas de la empresa EBA, después de 5 años de estancamiento que han tenido, en la libra se vendía de entre los 1.5 a 2.5 dólares la libra como promedio anual. Pero fue después que ya la libra pudo alcanzar hasta los 5 dólares. Entonces podemos decir también que, como lo llaman en allá, castaña o almendra también es en Bolivia, Pando, la productora de castaña, ya que el 100% de su departamento, o en ese departamento, tiene producción de castaña o almendra. Beni, la economía de Beni se basa en la agricultura, pesca, minería y ganadería. Bueno, hablando de ganadería, este es una actividad principal de Beni, el cual es para el consumo nacional. La agricultura es para el consumo local, en donde el cual hay yuca, plátano, frutales. Y la castaña, una de las principales actividades económicas, es para la exportación al Brasil. En cuanto a la actividad minera, de cierta forma de relevancia, es la extracción de oro en la cercanía de San Simón. En 2012, en la minería, hablando de minería, en 2012 hubo la irrupción del oro. Para hacer un departamento que no tiene tanta experiencia en eso, es muy bueno, pero lo que puede pasar es que si algún día se acaba, también hay que prever eso. Cochabamba. Cochabamba es el departamento central de Bolivia. Para Cochabamba, en su economía lo importante es la agricultura, puede decir también el comercio. En la agricultura tienen sembradíos de muchas de fruta, que también puede ser la haba, arveja, maíz, perejil, lechuga, nabo, entre otros. Pero este ha reducido debido a la expansión de la zona urbana. En las subyungas, en esta zona se encuentran cultivos de habas, arvejas y papa principalmente. Y también está el comercio. El comercio son una población que camina por noche, así que el comercio no se ve tan afectado. El comercio está compuesto por varios productos. Industria cochabambina. La industria cochabambina está basada en la manufactura de la industria automotriz, en la química y en la alimentaria. En la industria se encuentran perfumes, juguetes, entre otros. Y aquí construyen motopartes, entre otros también.
Economía en Oruro. La economía en Oruro tiene agricultura, ganadería y minería. En la agricultura produce papa, quinoa, haba, oca, cereales y cebada. En la minería los mayores productores son la minería de Colquiri y sus productos son wolfram, antimonio, cobre, plata, estaño, entre otros elementos. También tiene ganadería. La ganadería está basada en los camélidos, ovinos, porcinos, equinos. En los camélidos tenemos a la llama y a la alpaca. Hablando de todos estos hechos de la economía tan interesantes, tan grandiosos del mundo y de nuestra Bolivia, pasa algo sorprendente, algo que es algo que está marcando una huella, que sería la economía, la crisis de la economía gracias al COVID-19. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a hablar de eso. Gracias a la pandemia del coronavirus o el COVID-19, podría ocasionar que la economía mundial se reduzca en un 0.9% durante el 2020 y en vez de crecer hasta un 2,5% como se preveía. O así es como había destacado la nota informativa el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. En el mundo, todo el mundo, la verdad, va a ser afectado por este virus. Porque, por ejemplo, el turismo. Se han cerrado las puertas, ya no se puede viajar. Y países que su economía se basaba en el turismo, pues su economía va a bajar drásticamente. Esa es la situación en el mundo. Y también el petróleo, su bajo precio. Bueno, Estados Unidos cayó el 30 de marzo, hablando del petróleo y su venta, cayó el 30 de marzo en un 6.6% y en Europa un 8.7%. Entonces el petróleo podemos ver que ha bajado bastante su precio y eso va a ocasionar una peor crisis económica. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? ¿Cuáles son las desventajas de este virus? Bueno, en Bolivia hay más personas que tienen un oficio, más que personas que tienen una profesión. Entonces, por esto, estas personas, bueno, en medio de esta cuarentena por el COVID, uno de los sectores más afectados ha sido el de los trabajadores informales, los que tienen un oficio como albañiles, conductores, vendedoras en ferias y muchos más, quienes por no estar dentro del sistema de seguridad social no cuentan con un respaldo económico para mantener un ingreso que les permita subsistir en esta crisis. Y hay estudios, la Universidad de Oxford, que nos informa, analiza que en Bolivia, de 1.000 personas que trabajan de una manera informal, solo hay un médico. Entonces, por estas cosas, pues Bolivia es un país bastante vulnerable a sufrir una crisis mayor por este virus. Por eso recomendamos que siempre se cuiden y se queden en sus casas, porque así todo más rápido va a pasar. Gracias y hasta luego. Bueno, después de haber hablado todos estos temas de la economía, quiero decir unas cositas. Las imágenes no son de nosotras, cada uno es de sus respectivos dueños y cuídense. Bendiciones a los que estén oyendo esto.